En primer lugar, fue una batalla bastante rápida. Tristán se ve amenazado por la plaza con la infantería, Belgrano atrás suyo, y él, sin saber cómo se había desenvuelto todo, habiendo perdido mucha parte de sus oficiales, sus caudales, su carreta, su artillería, decide no correr más riesgos y emprende, finalizado el 25 de septiembre, el retorno hacia Salta. Juan, me interesaría ahora que me cuentes en esta ocasión cómo se organiza el ejército del norte después de la batalla de Huaqui y todo lo sucedido hasta la batalla de Tucumán. Bueno, vos te acordarás que la batalla de Huaqui tuvo lugar el 20 de junio de 1811. La batalla de Huaqui básicamente se libró en dos turnos o en dos momentos, dos etapas. Vos te acordás, la etapa de Huaqui y la etapa de Jesús de Machaca. Sí. La etapa donde estuvo Huaqui, donde participaron tanto Castelli como Antonio González Balcarce, y la de Jesús de Machaca es el momento en el cual el Ejército del Norte participa por medio de Juan José Viamonte, auxiliado por la caballería cochabambina, que llega al final, como en las películas, ¿viste? Llega la caballería al último Es la que y lo salva a Viamonte del desastre resto, total. exacto. Bien. Después de esa derrota, prácticamente el Ejército del Norte se disuelve, las milicias altoperuanas desertan, se pasan al enemigo o simplemente desaparecen, ¿sí? El Ejército del Norte empieza una retirada dolorosa, dura, y hasta llegar a la ciudad de La Paz está siendo hostilizado por los distintos pueblos que, haciendo eco de la propaganda realista, los ven como herejes, como anticristos, como enemigos del orden, del rey y de la religión. No eran queridos, por eso sí no tenían mucha adhesión. Y mucho de ese resentimiento había sido justificado, porque evidentemente no habían tenido un comportamiento acorde con las costumbres y la idiosincrasia del pueblo altoperuano, tanto Juan José Castelli como Antonio González Balcarce, y auxiliado sobre todo por el secretario joven de Juan José Castelli, que era Bernardo de Monteagudo, nuestro comprovinciano. Entonces, ese fue el cuadro de situación. Retrocediendo, vencidos, siendo hostilizados por los pueblos a medida que se van replegando. Los altoperuanos les retasean el apoyo, se dispersan. Los únicos que permanecieron fieles hasta el último fueron los cochabambinos, al mando de Francisco del Rivero. ¿Vos te acordarás? Sí, me acuerdo. Entonces, los cochabambinos, al llegar a la ciudad de La Paz, resuelven no acompañar en su marcha retrógrada al ejército, sino volver a su provincia. ¿Y por qué son tan importantes estos cochabambinos, Juan, en la historia? Estos cochabambinos son importantísimos porque al volver a su provincia no es que se pasaron al bando realista ni desertaron, sino que se mantuvieron fieles a los principios de la Revolución de Mayo, y desde junio de 1811 hasta julio de 1812, más de un año, mantuvieron viva la llama de la revolución en el Alto Perú, y eso fue lo que impidió que el ejército realista bajara con toda su fuerza para terminar con el ejército del norte. Claro, es decir, que siguen su persecución y termine con el resto de lo que había quedado en Huaqui. Claro, entonces salvaron al ejército del norte por mantener esa sublevación viva en Cochabamba, que fue, sofocada cruelmente por José Manuel de Goyeneche, el general realista, allá por julio de 1812, 2 meses antes de la batalla de Tucumán. Bien, y del ejército del norte que venía bajando, ¿qué es de la vida de él? ¿Cómo queda? Bueno, el ejército del norte viene bajando ya, y al adentrarse prácticamente a lo que son hoy las provincias argentinas, en Jujuy,
Recibe la noticia, bueno, al llegar la noticia a Buenos Aires, ¿te imaginas? El gobierno que estaba hegemonizado por la Junta Grande es como un baldazo de agua fría. Recibe realmente esta noticia que quedó como catatónico, sin poder reaccionar, porque no se imaginaba, no se esperaba. Después de Suipacha nadie esperaba un Huaki. Nadie se imaginaba que Huaki iba a ser un desastre de tal magnitud. Entonces, digamos, la mayoría saavedrista y provinciana que le habían dicho a Castelli que no avance más allá del desaguadero, acordate vos, se sintió un poco responsable de no haber aprovechado y de confiar quizás en los realistas, y no supieron qué hacer. La derrota era dura. Entonces, lo primero que se atinó a hacer fue ordenarles a Juan José Castelli y a Antonio González Balcarce que retrocedieran a Buenos Aires para dar cuenta de esta bochornosa derrota de Huaki. Además era un pase de facturas. ¿Por qué? Porque tanto Juan José Castelli como Antonio González Balcarce eran morenistas. Netamente. Entonces morenista. Era una forma de depurar el ejército del norte de elementos morenistas. Entonces, cumpliendo las órdenes del gobierno, Antonio González Balcarce y Juan José Castelli, ya Juan José Castelli empezaba a estar seriamente enfermo con su cáncer de lengua, ya casi no podía hablar, y esto lo afectó mucho más, lo deprimió bastante esta situación. Tener que irse a Buenos Aires a dar cuenta de sus actos y a ser juzgado, y murió prácticamente sin tener sentencia y siendo vistos por todos como el responsable de la catástrofe del norte. Bernardo de Monteagudo, que es otro de los responsables, para ser un secretario subalterno, no fue responsabilizado, pero él, por solidaridad con sus pares, con Castelli y con Antonio González Balcarce, resuelve bajar con ellos hacia Buenos Aires. Y además, ¿por qué? Porque Bernardo de Monteagudo veía la oportunidad de llegar a Buenos Aires, que era la capital de la revolución, una forma importante de él mismo posicionarse políticamente en la capital. Entonces él vuelve con ellos y asume el rol de abogado defensor de Castelli, lo defiende en ese proceso que se le inicia a él y también a Antonio González Balcarce. A todo esto vos me dirás, ¿y quién quedó en el Ejército del Norte? Sí, porque quedaba Céfalo con la bajada de los dos comandantes. Al bajar estos dos comandantes, la jefatura morenista, ¿a quién se le tuvieron que entregar el mando? Al mayor general del ejército, es decir, al segundo jefe. El mayor general del ejército era Juan José Viamonte. Juan José Viamonte había sido héroe de Huaki, había salvado lo poco que se pudo del Ejército del Norte, y él, en función de la infantería que él salvó, fue lo que después constituyó el batallón de infantería número 6 que luchó aquí en Tucumán. ¿Y Viamonte qué facción tenía? ¿Tenía saavedrista? Viamonte era muy amigo de Cornelio Saavedra, era saavedrista, había sido segundo jefe del regimiento de patricios. Fue el encargado durante la Revolución de Mayo de ir a buscarlo a Saavedra, a su quinta de San Isidro, para avisarle la caída de la Junta Central de Sevilla y para ver que si se sumaba o no a la Revolución de Mayo. Buscar el apoyo de él. Exacto, entonces era una persona de mucha confianza y se había generado en el Ejército del Norte una pelea muy dura entre el bando morenista, encabezado por Castelli y Antonio González Balcarce Monteagudo, contra el grupo militar, por llamarle de alguna manera, que era Viamonte, Balbastro y otros oficiales más que después quedaron al mando del Ejército del Norte cuando los morenistas son llamados a Buenos Aires. Entonces Viamonte queda durante unos meses al frente del Ejército del Norte. Eso fue hasta que la situación en Buenos Aires se hizo más insostenible todavía. La opinión pública empezó a cuestionar al gobierno en forma atroz, prácticamente. Y Saavedra decidió tomar el toro por las astas. En medios que en toda la Junta, en la Junta Grande, los distintos diputados dijeron, bueno, este es un tema militar. Acá el único militar que tenemos es el presidente. Te tenés que encargar vos. Anda a ver qué pasa allá en el norte, prácticamente le dijeron. Entonces, Saavedra deja la presidencia, deja todo en manos del deán Funes y de Domingo Mateu, que quedó al frente de la Junta Grande, y resuelve irse hacia el norte, hacia Jujuy, a recibir el mando del Ejército del Norte. Y se va acompañado ¿de quién? De Juan Ramón Balcarce. Juan Ramón Balcarce, teniente coronel de los húsares, ¿sí? Que después tuvo una participación importante en la batalla de Tucumán. De esa forma es como Balcarce llega al Ejército del Norte y recibe el mando de su amigo, de Juan José Viamonte, en Jujuy. Hasta aquí decimos, bueno, eliminando a los morenistas como amenaza, el Ejército del Norte queda en manos saavedristas. Ya está solucionado. Solucionado el problema. ¿Quedó esto así? No, no quedó esto así. ¿Qué pasó después? Bueno, aprovechando la partida de Saavedra al norte, en Buenos Aires la oposición gestó una presión importantísima sobre el gobierno, diciéndole que la responsabilidad de estos descalabros militares era porque la Junta Grande tenía demasiados miembros, no se ponían de acuerdo, discutían, debatían, pero no resolvían nada, y que era necesario concentrar el poder en una menor cantidad de vocales que tuvieran capacidad de decisión ejecutiva. En menos opiniones. Exacto.
Entonces, la Junta Grande cedió a esta presión de la oposición, craso error, y creó un nuevo órgano de gobierno que fue lo que conoceríamos como el primer triunvirato. El primer triunvirato, compuesto por 3 vocales. Entonces, esa forma es como se introduce en la historia argentina la división de los poderes. El primer triunvirato, un órgano ejecutivo. La Junta Grande se transforma en Junta Conservadora como una especie de órgano legislativo para controlarlo al Ejecutivo. Y así es como ya tenemos la primera, porque antes la primera Junta y la Junta Grande hacían todo, hacían legislación, hacían Ejecutivo, hacían Poder Judicial, era todo. Acá no. Y se creó un Tribunal de Justicia para administrar justicia. Bueno, ¿esto duró cuánto? Poquísimo tiempo, porque empezaron los roces y las rispideces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el primer triunvirato y la Junta Grande devenida en Junta Conservadora. ¿Cómo se resolvió? Muy sencillo. Un buen día amanecieron los miembros del primer triunvirato y decidieron sacarse el problema de encima, disolvieron la Junta Grande o Junta Conservadora y ordenaron que los vocales de la Junta Conservadora, que eran saavedristas o provincianos, volvieron a sus provincias, los corrieron, los deportaron por ser molestos al orden público y se terminó el órgano legislativo que tuvo una vigencia muy efímera en nuestro país, asumiendo todo el poder este primer triunvirato. Netamente morenista. Para nada, fíjate, era no bastante... me digas. No, lo que uno tiende a pensar que volvió el morenismo con esto. No, volvió, era un grupo porteñista que en la primera etapa empezó a acercarse al morenismo, pero que, y a simpatizar con algunas cosas del morenismo, pero no era completamente morenista. Entonces es así como se terminó la hegemonía saavedrista, como lo vamos a ver enseguida cuando te cuente qué pasó con Saavedra cuando se enteró de este cambio de gobierno claro, porque en el eso norte. me interesa saber, ya que está acercándose el primer triunvirato a la facción morenista y él a cargo del Ejército del Norte. Por eso lo conversamos enseguida, ¿te parece? Dale. Juan, me ibas a contar qué es lo que dispuso el primer triunvirato con respecto al Ejército del Norte una vez que disolvió a lo que quedaba de la Junta Grande. Claro, el primer triunvirato, ¿te imaginas? Surge por impulso de la oposición porteña al gobierno provincial saavedrista en la Junta Grande. Tuvo algunos elementos morenistas, pero no era morenista en sí. Pero me comentabas que había un acercamiento ya. Entonces la idea era acercarse al morenismo, para lo cual tuvo que disolver la Junta Grande, que ya significaba compartir el poder, significaban ya roces, rispideces, ¿sí? Resolvió deportar a los diputados de la Junta Grande a sus provincias para que dejaran de molestar en Buenos Aires y el primer triunvirato asume el poder en plenitud. Lo primero que hace es amnistiar a aquellos, deportados por la sonada del 5 y 6 de abril de 1811 del saavedrismo, que mandaron a distintos lugares a renombrados dirigentes morenistas, como ser Hipólito Vieites, Agustín Donado, Gervasio Posadas, es decir, Juan Larrea, por ejemplo. Todos esos pueden volver ahora a Buenos Aires porque les dan una amnistía. Pero también llegó el momento de pasarle factura a los saavedristas que estaban en el Ejército del Norte, porque no le causaba mucha gracia tampoco el primer triunvirato tener a la oposición, al saavedrismo, a quien se lo acaba de despojar del poder, mandando el cuerpo armado más importante de las Provincias Unidas. Una jugada estratégica monumental. Entonces, lo manda a su presidente al Ejército Saavedra del Norte, ya no queda Saavedra, entonces desmembra todo y ahora toma partidos del Ejército del Norte. Y ahora, a los 8 días de que Cornelio Saavedra se hace cargo en Jujuy de la jefatura del Ejército del Norte, junto con su amigo Juan José Viamonte, recibe la orden desde Buenos Aires de ser relevado. Pero no solamente ser relevado del mando del ejército, sino que lo tenía que entregar a Juan Martín de Pueyrredón, que ya vamos a ver enseguida cómo llega Juan Martín de Pueyrredón aquí, sino que también recibe instrucciones de ser detenido y de ser confinado, enviado al destierro a la provincia de Cuyo. ¿En base a qué, Juan? Se lo acusaba de ser el partícipe del movimiento de la sublevación del 5 y 6 de abril de 1811, que fue en forma completamente ilegítima, destituyó a vocales de la Junta Grande, que eran los vocales morenistas. Sí. Entonces, por su participación en esa sonada, se resuelve directamente mandárselo al destierro. Entonces, como no lo puede mandar a Buenos Aires por el prestigio que tenía Saavedra, entonces se lo envía como desterrado a la provincia de Cuyo, a la región de Cuyo, que dependía de la provincia de Córdoba del Tucumán en aquel momento.
Vos te imaginarás entonces. De esa forma es como el poder de Saavedra, que había sido determinante desde 1806, 1807 y en la Revolución de Mayo, desaparece completamente de la escena política, entra un ostracismo y su figura empezó a sufrir cuestionamientos que hasta el día de hoy los tenemos en la historia por su participación en el primer golpe de Estado patrio del 5 y 6 de abril de 1811. Y ahora bien, Juan, ¿en manos de quién queda el Ejército del Norte? Ahí está, ¿en manos de quién íbamos a colocar el Ejército del Norte? Hasta este momento aparece en figura Juan Martín de Pueyrredón. ¿Quién era Juan Martín de Pueyrredón? Juan Martín de Pueyrredón había sido un héroe de las invasiones inglesas. Sí. En 1806 había armado con sus propios recursos una partida de paisanos montados, a quienes transformó en los húsares de Pueyrredón. Había combatido contra los ingleses, se lo había enviado después como representante del Cabildo de Buenos Aires a España para explicarle al rey por qué el Cabildo había tomado la determinación de terminar con el virreinato del Marqués de Sobremonte. En España lo sorprende la guerra de la independencia española, es decir, la invasión napoleónica, y tiene que volver acá a estas tierras, y se empieza a involucrar en las logias independentistas, se empieza a involucrar junto con sus compatriotas, que José de Moldes, Francisco de Gurruchaga, salteños que estaban allá, se escapan cinematográficamente de las persecuciones de la policía realista, policía española, sí, que los estaba siguiendo. En la carreta dentro de unos toneles. Dentro de un tonel. Se escapan y de alguna manera vuelve al Río de la Plata en 1809, en pleno virreinato de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Dentro del virreinato de Baltasar Hidalgo de Cisneros se lo señala como sospechoso, se lo persigue, se lo apresa y escapa cinematográficamente de la cárcel con destino a Brasil, donde permanece oculto hasta que estalla la Revolución de Mayo de 1810. Regresa al país, se lo recibe con todos los honores y vos fíjate que el primer honor que se le da a Juan Martín de Pueyrredón dentro de la Revolución de Mayo es designarlo como gobernador de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, ¿en reemplazo de quién? En reemplazo del gobernador Gutiérrez de la Concha, que había sido fusilado junto con Santiago de Liniers. Entonces, el primer gobernador patriota de Córdoba es Juan Martín de Pueyrredón, designado por la primera junta. Con posterioridad, bueno, allí es cuando lo conoce el general Paz, nos dice que era un caballero, que tenía unos dotes, una persona encantadora para tratar, tenía mucha capacidad de persuasión, una persona con mucho lustre, muy cultivada. Además, ¿sí? Había tenido una historia importante en España. Una persona que no se alteraba, que era siempre un duque, un caballero, ¿sí? Con posterioridad, el Ejército del Norte avanza hacia el Alto Perú, tiene lugar la victoria de Suipacha, Castelli ocupa la ciudad de Chuquisaca, de Charcas, y hay que designar quién va a ser el presidente de la audiencia de Charcas, de Chuquisaca. Para ese fin se lo designa a Juan Martín de Pueyrredón, que deja la gobernación de Córdoba y asume la gobernación de Charcas, que tenía el cargo de presidente de la audiencia, como presidente de la corte, digamos, de todo lo que es el Alto Perú. Entonces, él fue presidente de la audiencia de Chuquisaca. Cuando se produce el desastre de Huaki, él toma a cargo lo que puede, le da ayuda al Ejército del Norte, que viene retrocediendo en la medida de sus posibilidades. Cuando llega a Potosí, él salva los caudales de Potosí, los lleva en carretas para que puedan escaparse y no caer en manos de Goyeneche. Y ese hecho heroico de que, bueno, hasta el día de hoy los altoperuanos no le perdonan a Juan Martín de Pueyrredón de que se haya llevado los caudales de Potosí, por eso no lo quieren muy mucho, pero en realidad no se los quedó él, sino que se los llevó para la revolución, para poder sostener el ejército en su retirada. Ese hecho de haber rescatado los caudales, haber mandado una parte a Buenos Aires y conservado el resto, fue lo que le dio a Juan Martín de Pueyrredón el lustre y el prestigio necesario para hacerse cargo de lo que quedaba del Ejército del Norte, ya que él no ocupaba ningún cargo militar entonces. Era simplemente el presidente de la audiencia de Charcas, ya exiliado, porque ya tuvo que retirarse, y acompañaba al ejército. Entonces, el primer triunvirato resuelve, en virtud de ese homenaje, designarlo a Juan Martín de Pueyrredón para que se hiciera cargo de lo que quedara del Ejército del Norte en reemplazo de Saavedra, que había sido capturado. Con respecto a Viamonte, un poco para concluir este tema, que estaba como mayor general, Viamonte recibe la orden de retroceder hacia Buenos Aires, de bajar hacia Buenos Aires para rendir cuenta de su comportamiento en la batalla de Huaki. ¿Por qué? Porque los morenistas lo acusaban de que había abandonado a Castelli y a Antonio González Balcarce a su suerte
en la batalla de Huaki, cosa que no fue así. Bien. Pero entonces fue mandado a Buenos Aires para que diera cuenta de sus actos. Seguramente ya habían tomado reprimenda sobre Saavedra y ahora tenían que venir sobre Viamont. Exacto. Entonces vos me dirás, ¿quién quedaba, digamos, como mayor general del ejército, como segundo general del ejército? Sí. Bueno, allí es cuando aparece entonces en la historia Eustoquio Díaz Vélez, que viene como mayor general, como segundo jefe del Ejército del Norte de Juan Martín de Pueyrredón, y después lo heredaría Belgrano y sería nuestro mayor general acá en la batalla de Tucumán. Ahora te hago una última pregunta, Juan. Sí. ¿Cómo se observa acá, desde Tucumán, el desastre de Huaki y qué actitud se toma? Bueno, eso si querés lo conversamos enseguida, ¿te parece? Dale. Juan, me habías comentado cómo el triunvirato ya había decidido políticamente la disolución de lo residual de la Junta Grande y había también cambiado todo lo que era el esquema de la cabeza del Ejército del Norte. La pregunta mía y lo que me interesa saber es cómo había repercutido y qué acciones se tomaron acá en Tucumán cuando llegó la noticia del desastre de Huaki. Claro, vos fíjate que cómo tomaron los tucumanos la noticia del desastre de la batalla de Huaki. Eso llega a nosotros por las memorias de Gregorio Oroz de la Madrid, tucumano, contemporáneo de la época. Él nos dice que cuando llegó la noticia a Tucumán, los jóvenes, sobre todo él ya estaba saliendo de la adolescencia, tucumanos, patriotas de las buenas familias de Tucumán, se presentaron ante el teniente de gobernador, que era el doctor Domingo García, y para pedirle de que de forma urgente vea la manera de llevarle ayuda a nuestros camaradas que necesitaban evidentemente algún tipo de refuerzo y de sostén después de haber sufrido esta derrota, para que se puedan restablecer cuanto antes. Y él mismo cuenta que se ofreció de voluntario para ir al mando de una partida hacia el Alto Perú para ofrecerse, digamos, al servicio del Ejército del Norte. ¿Y cómo es la incursión de la Madrid en estos primeros años de milicia? Entonces, así como él dirige una partida de caballería, ¿sí? Dice que llegó a la ciudad de Jujuy y se puso a las órdenes del general Juan José Viamonte, que en ese momento estaba al frente del Ejército del Norte, para ofrecerle sus servicios. Entonces Viamonte dice que lo recibió muy bien y le dio como destino la unidad de húsares del Perú, pues dragones del Perú, y así fue como Gregorio Oroz de la Madrid ingresó a una de las unidades más antiguas y prestigiosas del Ejército del Norte, que eran los dragones del Perú. Pero ¿qué le gustaba hacer a él? Y ahí empezó a tomarle el gusto a esto. Le gustaban las misiones comando, es decir, le gustaba estar adelante en las partidas en observación, en lo que significara peligro, en el mano a mano, en pelearle al enemigo. Lo que vimos que hizo en la batalla de Tucumán. Lo que hizo en la batalla de Tucumán, por ejemplo. Entonces a él le gustaba siempre las misiones de avanzada, no le gustaba quedarse atrás, ni estar en logística, no le gustaba salir y pelear de partida a partida, insultarse con los soldados realistas, ¿sí? Tirotearse. Esa jugarreta así con el enemigo de chancearlo, eso le gustaba. Y eso le generó a la Madrid una fama bastante bien lograda en todo el norte, en todo el Alto Perú y en las mismas tropas realistas de intrepidez y de valor. Realmente un tipo muy valeroso. Tal es así que cuando falleció, muchos años después, dice que no se le contaban la cantidad de cicatrices que tenía en el cuerpo a raíz de todos estos enfrentamientos en los cuales él puso en juego su pellejo prácticamente. Entonces, el valor de la Madrid era a toda prueba y también su incorruptibilidad, es decir, a pesar de haber recibido ofrecimientos por parte de las armas realistas de pasarse a la causa del rey mediante ofrecimientos de cargos, de dinero, de honores y demás, él siempre los rechazó y siempre permaneció leal, primero a la causa patria y después a los gobiernos constituidos, es decir, él siempre fue partidario de la organización nacional. Entonces, contra todo lo que fue después el desquicio del caudillismo, de la división, de la tiranía rosista, la Madrid fue uno de los grandes sostenedores de la legalidad, de la constitucionalidad y de la conformación de la Argentina como país. Él siempre se negó a prestarse a las sublevaciones, a los levantamientos contra los gobiernos establecidos. Era de respetar la forma y los gobiernos que estaban en ese momento. Exactamente. De acuerdo, en desacuerdo, pero los respetaba. Él los respetaba y decía que las disidencias internas tenían que postergarse en aras de la organización de la patria, en aras de la lucha contra los realistas por la independencia. Y en eso lo mantuvo durante toda su vida. ¿Y cómo sigue su vida militar una vez que llega al norte, Juan? Bueno,
ahí entonces él nos cuenta que paralelamente con la llegada de él al norte, al poco tiempo después, su primo, que es Eustoquio Díaz Vélez, que también era Araoz de la Madrid por parte de madre, ¿sí? Asume digamos, la segunda comandancia del ejército, de alguna manera, es decir, como mayor general del ejército, ¿sí? Y ya a las órdenes de Pueyrredón, estando en Jujuy, lo destaca a Díaz Vélez para que vaya hacia la quebrada de Humahuaca a cubrir con esa vanguardia un posible avance realista, como para taponear un poco la quebrada de Humahuaca. Y nos comenta Gregorio Araoz de la Madrid que en ese trance es cuando su primo lo convoca a él para sumarse a esa vanguardia, esa avanzada, y es así como él hace sus primeras armas, digamos, en la vanguardia del Ejército del Norte, en la lucha de partidas. Nos cuenta también un episodio bastante curioso, que fue la historia de los fusilamientos de Yuta. ¿Qué han sido esos, Juan? Claro, nos cuenta que prácticamente con la partida hacia el norte de Eustoquio Díaz Vélez llevó, para empezar, una partida de un escuadrón de dragones del Perú, pero también llevó unos batallones de infantería para auxiliarlos junto con una pequeña artillería para que pudieran estar asentados en Humahuaca. Bueno, de este cuerpo de infantería dice que al poco tiempo de salir de Jujuy se sublevaron. Estos infantes les agarró terror el tener que salir hacia un enfrentamiento muy probable con los realistas en la vanguardia. No querían saber nada, tenían miedo, pensaban de que iban a ser o ejecutados o que iban a sufrir una derrota aplastante y se sublevaron. No fue la primera sublevación que hubo en el Ejército del Norte, hubo varias en el camino, pero esta fue una que presenció la Madrid. En ese tema, ¿qué tuvo que hacer Eustoquio Díaz Vélez? Eustoquio Díaz Vélez tuvo que, digamos, sofocar ese levantamiento con mucha fuerza y mano dura. Dice que tuvieron que capturar a los principales cabecillas del levantamiento y se los ejecutó en ese mismo momento en la localidad de Yuta de Jujuy, sin juicio y sin nada, para darle ejemplo a los demás de que no se podía tolerar deserciones ni este tipo de insubordinaciones en medio de una guerra tan importante como la que estaba en tránsito. Tengo entendido que tuvo una importante intervención en la batalla de Nazareno, ¿puede ser? Exacto, ese fue el combate de Nazareno, que fue el bautismo de fuego de Gregorio Araoz de la Madrid. ¿Cómo fue ese combate? Bueno, en primer lugar, tenemos entonces a Eustoquio Díaz Vélez con la Madrid llegando a la quebrada de Humahuaca. Llegando a la quebrada de Humahuaca, se entera que en la localidad de Yavi, que está un poco al norte de la quebrada de Humahuaca, en los dominios del Marqués de Yavi, que en ese entonces el Marqués revistaba en las filas realistas, había una partida de realistas. Entonces, envalentonados, todos estos soldados que querían ya enfrentarse a los realistas, atraviesan rápidamente la quebrada de Humahuaca para enfrentarlos a estos realistas que estaban en Yavi. Bueno, cuando llegan, los realistas parece que los vieron venir con tiempo y se replegaron. ¿A dónde se replegaron? Se replegaron hacia Suipacha, donde había sido la batalla de Suipacha anteriormente, que es un pueblo en el Alto Perú, cerca de Tupiza. Entonces, Díaz Vélez, envalentonado con que pudo dispersar a estos realistas, que era una partida pequeña, no era una gran vanguardia, decide adelantarse hacia el pueblo de Nazareno, que está enfrente de Suipacha, a los fines de enfrentar a estos realistas que se le venían escapando. Pero eso va a ser tema de otra historia. Dale. Dale. Sí.